Ya, entonces, una cuestión que les había prometido yo hace días, era hablar de el análisis de Fourier. Y de hecho, analizándolo y viéndolo bien, creo que es algo que, no sé, mi impresión es que todos los alumnos de ingeniería debieran verlo en algún minuto, así como con más o menos profundidad, pero igual como que no consigo un poco que no alumnos no cachen nada de Fourier, la mayoría. Así que yo diría que ustedes deberían sentirse afortunados por ver esto. Sí. Pero hablando seriamente, aunque suene como broma, que lo vean en una carrera que no me sirve mucho. La verdad es que sí le sirve harto, creo yo, que tiene hartas aplicaciones esta cuestión, así, aunque ustedes podrían escuchar que tiene muchas aplicaciones, pero en su área en particular, siento que es bien importante. Y en ingeniería en general es como una técnica que se ocupa caleta, así caleta, y no entiendo por qué no se ve. O sea, sí lo entiendo, porque es por una cuestión de programa, de que están las carreras más cortas, cada vez más cortas. Eh, pero bueno, ya, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente, lo traté de hacer lo más práctico posible, chiquillos, por si acaso, lo más práctico, esto es bien amplio y no es tan difícil, pero es como bien matemático igual muchas de estas cuestiones. Yo obviamente metí todo esto bien de la forma sin ni una demostración, sin nada, como que contándole qué es lo que es esto y para qué sirve, básicamente. ¿Sí? Ya, entonces, están viendo la pantalla ahora, ¿cierto? Para estar seguro que no estoy hablando cualquier lecera. ¿Están viendo, no? Ya, bacán. Ya, entonces, voy a partir con un teorema de Fourier que dice que cualquier señal periódica, eso es una cuestión clave en esto, cómo vamos a ir partiendo, puede ser descompuesta en una serie de funciones sinusoidales. Sí, entonces, ¿qué es lo que dice Fourier? Dice que si que tengo una función periódica de periodo t mayúscula, supongamos que tengo una función dependiente del tiempo, entonces esa función se puede descomponer por esta serie. ¿Sí? Y esta serie es la que se llama, o una de las formas de la que se presenta es la que se conoce como serie de Fourier. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que lo que me está diciendo, esta es una serie infinita, donde tengo estos coeficientes A0 y aquí tengo estos de A1 hasta infinito y desde B1 hasta infinito y donde tengo, fíjense, una frecuencia, tengo una suma de términos que son funciones sinusoidales. Ya tengo ya sea este coseno o este seno. Sí, esa es una forma de presentarlo. Voy viendo en la próxima una o dos diapos más. Existe otra forma que es mucho más compacta que esta que también se ve como una serie. ¿Sí? Entonces, cosas que saltan a la vista. Lo que me está diciendo esto me dice, cualquier función periódica, no piensen en algo que sea necesariamente así, o sea, es realmente cualquier cosa que sea periódica, en el sentido que si yo digo esta función que es así, y después la repito, así, sí, soy malo para el dibujo, pero así digo, eso es más o menos, o sea, no más o menos. Si es que lo hubiese hecho el dibujo así súper bien, eso es periódica en función del tiempo, donde esta es el periodo, es t, 2t, 3t, etcétera, ¿cierto? Eso es cualquier función, ese mono que hice yo ahí es cualquier función, pero con la particularidad de que es periódica hasta infinito igual, ¿cierto? O sea, como que así, desde menos infinito hasta infinito es periódica, ¿sí? Entonces, si tengo eso, una señal continua que es periódica de periodo t, entonces esa señal la puedo considerar como una suma de senos y cosenos, ¿sí? Donde fíjense acá, si yo me recuerdo cuestiones, propiedades como de las funciones matemáticas, esto es una función, la función coseno es una función periódica, y donde fíjense aquí está el 2pi, ya está incluido acá, tengo el tiempo, y fíjense que dice acá, dice n por f0, n por f0. Eso n por f0 es una frecuencia. Entonces fíjense que me dice, esta suma voy a tener un término con 1, con 2, con 3. El primer término va a tener la frecuencia 1 por F0, ¿cierto? O sea, 1 por F0, lo que voy a llamar F1. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, para el término n igual 1, mi frecuencia, para el término n igual 1, la frecuencia que me va a quedar ahí va a quedar F1, que va a ser 1 por F0.
para n igual 2, la frecuencia en esa sumatoria me va a quedar que la frecuencia va a ser 2 veces f0. Y así ustedes pueden cachar de que la frecuencia n3, ¿cierto? Va a ser, la frecuencia es 3 por f0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Y donde f0 no es cualquier cosa, sino que justamente la frecuencia más baja o frecuencia fundamental. Entonces me está diciendo, esto va a ser una suma de términos, donde cada término sucesivo en la sumatoria va a tener una frecuencia cada vez más alta. Yo parto en una frecuencia fundamental, que es la f0, cuando justamente n vale 1, y después voy a ir teniendo cada vez, agregando términos con cada vez una frecuencia mayor. ¿Sí? Entonces, esa forma de escribirlo así, como tal cual dice acá, voy a ahora verlo gráficamente qué quiere decir. También otra forma es reescribir esto, hacer un enjuague con estas constantes AN y BN, sumando los senos, sumando los cosenos, y escribir esta cuestión de una manera un poquito más compacta, que es decir, ahora lo ve todo en una pura sumatoria, pero ahora de menos infinito a infinito, donde ahora redefiní estas constantes de manera que le llamé a n y bn a estas cantidades, ahora son a n y bn minúsculas, a estas cantidades. Pero nuevamente, es una suma infinita de términos de puras funciones periódicas, ¿sí? Y donde la frecuencia va cambiando, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo así súper concreto. Yo todavía, fíjense que no he dicho cómo es que se calculan estas constantes. Son cosas que tenemos que calcular después. ¿Sí? Por ahora, digamos que yo las puedo calcular. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora yo pongo eso y digo, supongamos un ejercicio súper sencillo? Si tengo esta función como escalón, uno podría hacerle si quiere la línea aquí para que como uno la ve más como regularmente, ¿cierto? Esa línea punteada es una función discontinua, tiene una discontinuidad en todos estos puntos, ¿cierto? En esos puntos discontinuos se pega el salto, pero eso es la función escalón. Y lo que estoy diciendo es que esta función es periódica, ¿cierto? Estoy viendo que tiene este periodo así como súper bien definido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo le estoy diciendo si es que esto es una serie infinita, ¿cierto? Ya sea esta representación de arriba o esta representación de abajo tiene infinitos términos, pero uno sabe que cuando está trabajando como que en la vida real, en el computador, lo que sea, o incluso si hago los cálculos a mano, voy a ir de a poquito calculando los términos, ¿cierto? Voy a ver, digo, a ver, primero, ¿qué pasa cuando considero un término en esta sumatoria? Este término es fácil de tener porque es un término constante, ¿cierto? O sea, no tiene parte dependiente del tiempo, pero acá sí, pues aquí está la dependencia temporal. Entonces, ¿qué pasa si agarro el primero de estos términos con n igual solamente 1? En ese caso, esta cuestión me quedaría, si agarro esto que está acá, me va a quedar un poco desordenado, pero filo, me va a quedar f de t, va a ser a 0 medios más a1 coseno de 2pi f0 por t más B1 por seno de la misma cosa, ¿cierto? 2pi f0 por t. Entonces, ¿qué pasa si es que agarro esta función y digamos que yo por algún método que voy a explicarlo ahora, yo soy capaz de calcular estos A0, A1 y B1 de manera de tener esta representación? Entonces voy a decir, esta función f de t la voy a aproximar, en verdad, si soy aquí un poquito más riguroso, sería esta es una aproximación por esta suma de tres términos. Si hago eso, entonces digo, si considero solo el primer término en la sumatoria, fíjense que lo que obtengo es esto que está acá. Es esencialmente una función, la función seno, ¿cierto? Y digo, esto no se parece en lo absoluto a la función original, ¿cierto? Es bien picante mi representación si me quedo solo con un término. ¿Qué pasa si me quedo con tres términos? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a tres términos dentro de esta sumatoria, ¿sí? O sea, voy a tener siempre este a 0 medio, pero que en este caso además puedo demostrar de que este término es 0, así que da lo mismo, pero después voy a tener estos mismos términos con A2 y eso, todo ese corcho, ¿cierto? Más B2 y después un término con A3 y lo mismo para acá, ¿cierto? Si me quedo con esos tres términos de la sumatoria, fíjense que ahora es bastante mejor en el sentido que recupero algo como que parece ser una constante, después se pega este salto constante, pero aún así no se parece mucho a esto que está acá. Y así puedo ir sumando, hacer el juego, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo 10 términos o 50 términos? Fíjense que cuando agrego, voy aumentando el número de términos, claramente la representación con esta suma infinita se empieza a hacer cada vez mejor, ¿cierto? La representación
es súper buena. ¿Sí? Y la gracia es que estoy representando, en este caso en particular, estoy representando una función discontinua, pese a que es bien simple porque es escalón, pero tiene el problema de la discontinuidad. Y con esto la representé como una suma de puras funciones continuas. Sí, porque eso es lo que está diciendo esto, son 50 términos, donde son los 50 términos de esta sumatoria. En realidad son 100, porque tengo esto y esto, ¿cierto? Como quiera que lo entienda. El punto es que agarré hasta aquí la sumatoria hasta el 50, y si se fijan, entonces son puras funciones continuas. Y toda esta función, que era relativamente fea, la pude descomponer de esta forma. Sí. ¿Qué pasa si es que agarro otro ejemplo? Ahora tengo nuevamente esta discontinuidad. ¿Y qué pasa si tengo la ecuación de la recta? A por X, ¿cierto? En este tramo, y la empiezo a repetir así infinitamente. Como dije, esto tiene que ser válido entre menos infinito a infinito. Ese es el tramo donde las funciones tienen que estar definidas. Nuevamente, si es que agarro un solo término, recupero aquí una función sinusoidal, ¿cierto? Que agarro como que esa parte, y después, si se fijan, empiezo a aumentar el número de términos y empiezo a aparecerse realmente cada vez más, ¿sí? Si yo hiciera hasta un número hasta 100, seguramente va a ser aún mucho mejor, pues estas oscilaciones chiquititas se deberían achicar aún más, ¿sí? ¿Se entiende la idea, cierto? Si alguna pregunta, me dicen nomás. ¿No? ¿Ni una pregunta? ¿Se está entendiendo o no? No sé qué le pasa a esto que... Como que... Ahí sí. Ya. Entonces, la pregunta ahora sale, yo les dije, tengo este teorema y todo ya muy bien, pero no le he dicho cómo se calculan estos coeficientes. Para eso se ocupan unas reglas que son de ortogonalidad entre funciones. Existen estas propiedades si es que la función, esta t mayúscula, como dije, correspondía al periodo de mi función, y en particular que justamente coincide con el periodo de estas funciones que están acá. Entonces, usando estas propiedades, estas integrales se pueden calcular a mano, realmente se pueden calcular a mano, pero usando esas propiedades, si quieren, ignoren esto, pero se pueden calcular que estos coeficientes a(n) y bn se relacionan con la función f de t mediante esta integral. ¿Sí? O sea, estas son las formulitas, las expresiones súper concretas que me dicen, si yo quiero representar mi función f de t como esta serie infinita de términos, entonces los coeficientes a(n) y bn se calculan de esta forma. Si yo soy capaz, fíjense que los coeficientes a(n) y bn son infinitos términos, ¿cierto? Pero da lo mismo. Si yo soy capaz de calcular todas estas integrales para a(n) y para bn, entonces voy a tener la representación completa de mi función f de t como una suma infinita de términos. ¿Sí? Fíjense que si yo sé cuánto vale ft, en este caso lo sé, por ejemplo, acá es la ecuación de la recta, y la tengo así, o sea, es la ecuación de la recta pero periódica, ¿cierto? Esa es mi función f de t, entonces sé cuánto vale esto exactamente. Hago este producto, calculo la integral numéricamente como yo quiera y voy a obtener el a1, el a2 y así hasta infinito, ¿cierto? Es simplemente calcular muchas integrales. Lo mismo para el bn, ¿sí? Entonces, ya con eso como que me podría quedar contento, digo, ok, ya sé cómo se hace, ningún problema. Otra representación que se ocupa y que tiene quizás mucha más, no sé si utilidad, pero tiene, en algunas cosas sirve más que la representación anterior, es que el teorema de Fourier también se puede reescribir y decir que la función f de t periódica, ¿cierto? De periodo t mayúscula, también se puede escribir de esta forma. Y esto, fíjense que es mucho más compacto que lo anterior. ¿De qué estoy haciendo uso? Fíjense que acá nuevamente tengo este 2pi i f0. Estoy haciendo uso de qué cosa. No sé si se acuerdan, hay una cosa que se llama identidad de Euler, que dice e a la i por teta es coseno de teta más i seno de teta. Entonces, estas funciones exponenciales complejas son al final sumas de cosenos con senos. Entonces, viene un poco, está relacionado con esto que está acá.
aquí hay un coseno más un seno, entonces uno puede hacer un enjuague con estas cuestiones y uno puede reescribir esa cuestión de esta forma, donde ahora lo que tengo que calcular en verdad son estos coeficientes C sub n, ¿sí? Entonces pasé de escribir, de describir mi función f de t y tener que calcular estos a, n y bn, pasé ahora a otro problema donde en verdad lo que tengo que hacer es calcular los coeficientes C sub n. ¿Por qué se llaman C? Además, es como la notación estándar, porque son números complejos. Si se dan cuenta, esto que escribí acá es un número complejo, ¿cierto? Y al final este Cn tiene una parte real y una parte imaginaria, así que al final tengo el mismo número de variables que antes. No es como que simplifiqué el problema en el sentido de que antes tenía a n y bn, ahora pareciera ser que tengo una sola, pero en verdad esto tiene parte real y tiene parte imaginaria. Así que al final es como reescribir las cuestiones solamente, ¿sí? No estoy haciendo trampa. ¿Sí? Una de las propiedades que se tiene que cumplir además, como esta función f real, es que Cn, o sea, bueno, es difícil, no es difícil leerlo, pero el coeficiente enésimo es igual al coeficiente evaluado en menos n. Fíjense que esto también es válido para números negativos, pero el complejo conjugado. Esta propiedad se tiene que cumplir para que esta sumatoria me dé un número real. Esta función f es real. Así que si se cumple esto, entonces esta función f es real, que es lo que yo quiero, ¿sí? Ya, pues entonces, esto que está acá, nuevamente haciendo uso de estas reglas de ortogonalidad, que son las que escribí acá, entonces puedo hacer un truco, uno lo que hace esencialmente es multiplicar por la función, perdón, multiplico por la función e a la menos no sé cuánto, y ocupo nuevamente y después integro, entonces lo que hago es despejar cuánto vale ese Cn que está acá. Si lo despejo, invierto la relación, obtengo cómo se calculan los coeficientes C sub n. Nuevamente, entonces, si conozco la función f de t, entonces conozco cada uno de estos coeficientes. ¿Sí? La gracia es que ahora escribí todo de manera mucho más como que compacta. ¿Sí? Entonces, como dice, esto es solo una amplitud, pero tiene el problema que ahora es una integral compleja. ¿Sí? Entonces tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, una cosa que ya espero haya quedado claro hasta acá es que todas las funciones periódicas, por este teorema de Fourier, se pueden escribir como una serie infinita de términos, ya sea senos y cosenos, o como una suma de exponenciales complejas. ¿Sí? Si tengo estas exponenciales complejas, también lo puedo escribir como una suma infinita de exponenciales complejas, donde la parte importante es entender de que mientras mayor el número de términos, más me voy a aproximar a la función. Entonces, aquí voy a hacer un stop quizás, en el sentido de cómo interpretar un poco esto. Voy a interpretar, digamos, voy a borrar esta línea para que no me moleste. Voy a interpretar lo siguiente. Voy a borrar todo esto, ya lo dije, así que filo con eso. Tomemos esta expresión que está acá, o esta que está acá, que se entiende quizá un poco mejor porque es con una suma positiva. ¿Qué me dice esta cuestión? Me dice lo siguiente: cualquier función periódica la voy a poder escribir de la siguiente forma, como un término que es un término como de C, como que se llama como continuo, más estas componentes temporales. ¿Qué más me dice esto? Me dice, de hecho creo que es mejor que agarre esta interpretación, ¿sí? Creo que va a ser mejor esta. Fíjense que esto es equivalente, esto que está acá, que dije son puras representaciones equivalentes. Esto me dice, nuevamente, estas son una suma de funciones periódicas de puros senos y cosenos, ¿cierto? En particular, este término que está acá, me está representando el término con frecuencia. Fíjense esto que está acá, este representa eso que está acá, corresponde a la frecuencia aquí me comí un término. Falta un n acá. Ese que está acá. Falta un n. Aquí falta un n, chiquillos, por si acaso. Entonces, lo que está acá, aquí falta un n. Perdón, pero me comí un n.
Entonces, lo que está ahí es lo que me dice nuevamente, esto es una suma de términos cuya frecuencia es Fn de n por F0. Entonces, lo que estoy escribiendo es que cualquier función periódica la puedo escribir como una suma de términos de funciones, cada una de ellas con una frecuencia n por F0. Entonces, ¿cuál es el sentido como, a qué se ocupa esto? Así como que ya le enseñé todas estas cuestiones, como que hice cómo calcular los coeficientes, la relación y todo, pero ¿cuál es la interpretación de verdad de esto? Esto tiene un montón de utilidades en la vida real, o sea, si en la vida real igual, porque la gente lo ocupa, eso es la vida real, de la siguiente forma. Cuando yo tengo una función así, por ejemplo, perdón. ¿Por qué me hace eso? No quería hacer eso. Ya voy a tratar de repetir esa parte, ¿ya? Ya, digamos que esta es la función periódica que dije yo que quería representar. Esta es la función x de t. ¿Sí? Cuando yo escribo esto de esta forma, entonces estos coeficientes C sub n de alguna forma me están representando cuánto peso tiene cada una o cuánta es la contribución de cada uno de los términos sinusoidales en esta representación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, consideremos que esto, supongamos que esto fuera una, después voy a explicar más en detalle esto y como en un sistema más realista que esto. Imaginemos que esto fuera un sismograma. Uno sabe que un sismograma son la que me está representando las vibraciones de un sismo, ¿cierto? Eso, uno dice esto claramente, el sismo no es una función así con una frecuencia maravillosa como lo que estoy dibujando ahora en rojo, ¿cierto? Es una cuestión así como súper ruidosa, ¿cierto? Uno ve una súper ruidosa, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más útiles de hacer esta representación del estilo serie de Fourier es que me dice las componentes en frecuencia de una señal. ¿A qué me refiero? Me dice, si yo le calculo los coeficientes a esta serie de Fourier, cuando yo la escribo de esta forma, los coeficientes, si me dice, por ejemplo, que el C sub 1 puede valer, por ejemplo, 100, el C sub 2 a lo mejor vale 70, el C sub 3 50, a lo mejor el C sub 4 es 150, por decirle esas cosas. ¿Qué me dice esto? Me está diciendo como que cuánta es la contribución o cuánto de esto hay, me dice la frecuencia, cuál de estas frecuencias, por ejemplo, y así puedo seguir avanzando hasta C infinito, ¿cierto? Entonces me está diciendo como que la relevancia de cada uno de los términos sinusoidales en la descomposición de esta función. Aquí el mayor, hasta ahora, lo que he escrito es 150. O sea, me dice, la frecuencia más importante como oculta dentro de esta señal es la que está asociado al término con n igual 4. Recordemos que la frecuencia asociada a n igual 4 es 4 veces esa frecuencia fundamental, ¿sí? Que es justamente 4 veces 1 partido en el periodo de la señal. ¿Sí? Entonces me dice, la contribución más importante viene de esta frecuencia. Después, ¿cuál es la contribución? La que viene, esta C1, que sería una vez, es ese para n igual 1, entonces me va a quedar F1, es n por F1, ¿cierto? Entonces me está diciendo cómo es la descomposición en frecuencias de una señal que es súper compleja. Esa es como la gran utilidad de transformada de Fourier. ¿Sí? De serie de Fourier y transformada de Fourier, como lo que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende lo que quise decir con este dibujo, no? Como para mí es importante que entiendan como la interpretación de estas constantes A, B y C. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no, chiquillo? Yo necesito un poco de feedback.
¿Seguro o no? Esto se ocupa mucho para análisis de señales, entre otras cosas. Les quiero comentar también al final que se ocupa para análisis de imágenes también, cuando quiero detectar patrones. En particular, cuando tengo análisis de señales, las señales siempre, debido al teorema de Fourier, me dice, las puedo componer como una suma de puras señales periódicas de distintas frecuencias. Entonces me dice, estos constantes que están acá están asociados como a el peso específico, claro, el peso específico de cada una de esas contribuciones. Mientras más grandes son estas constantes, me dice que es más importante, más va a ser relevante o presente la contribución de una frecuencia en particular por sobre la otra. ¿Sí? O sea, me dice el teorema de Fourier, esto siempre va a ser la suma de una colección de muchas frecuencias. Y lo que estoy haciendo ahora es como separar por frecuencia. Es decir, la frecuencia número 1 contribuye un 70% a la señal. La frecuencia número 2 me contribuye un 10%, la frecuencia 3 un 1%, la frecuencia 4 así. ¿Se entiende? Entonces, lo que me dice esto es como que cuánto está contribuyendo cada una de las frecuencias a este desarrollo completo. ¿Sí? Esa es como que sería de alguna forma la interpretación, como que así, bien con las manos. Va a quedar más claro, espero, más adelante. Ya, sigamos avanzando. Esto ya se lo había comentado cuando vimos la primera clase, esto de discretización. Esto me dice lo siguiente, está relacionado, por supuesto, a una cuestión como que mucho más práctica de calcular estas contribuciones también. Me dice, si una función, esto es la forma como quizás media intrincada de exponerlo, ¿ah? Dice, si una función x de t no contiene frecuencias superiores a una frecuencia b, esta se determina completamente, se refiere a la función se determina completamente si utilizamos un muestreo de puntos espaciado por esta frecuencia. Dicho en español, mejor leamos los ejemplos, pero eso sería como el famoso teorema de Nyquist. ¿Sí? Quiere decir lo siguiente. Si, por ejemplo, yo quiero caracterizar una señal periódica cuya frecuencia es de 120 Hz, ¿qué me dice este teorema? El teorema me dice que dice maestra, debe decir muestreada. El muestreo que tengo que utilizar tiene que ser al menos la frecuencia de muestreo, que este S viene de sampling, la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos de 240 Hz. Eso se lo había comentado en algún minuto. ¿Sí? Si yo, o dicho de otra forma, si yo muestreo con 240 Hz, voy a poder diferenciar, describir y observar todos los fenómenos, todas las características de la señal hasta una frecuencia de F medios. F medios, o sea, si mi frecuencia es F sub S, entonces puedo observar y distinguir todas las características de la señal hasta la frecuencia F medios. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es como otra forma de verlo, que es lo mismo básicamente que dice aquí. Dice, para observar el comportamiento en frecuencias de una señal hasta una frecuencia F, entonces debo tener al menos una frecuencia de 2 veces esa frecuencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo quiero, y esto sirve no solo en señales como que temporales, sino que también en videos, cosas así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si quiero, imagínense que tengo un picaflor. Ya, ustedes saben que el picaflor mueve sus alas pero muy rápido. Si, por ejemplo, yo sé que la frecuencia con la que el picaflor mueve sus alas es de, voy a inventar un número, 300 Hz, esta sería como la frecuencia del movimiento de las alas, el movimiento de las alas, ¿sí? Del picaflor. Entonces, si yo quiero capturar un video del picaflor, pero de manera de distinguir el movimiento de las alas, no de ver una cuestión borrosa, para de verdad poder distinguir el movimiento de las alas, entonces el teorema de Nyquist me dice que la frecuencia de sampleo debe ser al menos de 600 Hz. O sea, tengo que tener una cámara de video suficientemente rápida de manera que alcance esta frecuencia de adquisición, que me adquiera a 600 cuadros por segundo. ¿Sí? Si no adquiero con eso, entonces no voy a poder distinguir correctamente el movimiento de las alas del picaflor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso tiene que ver con la parte práctica igual, chiquillos. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer esta descomposición
de, en frecuencia, lo que uno hace, esto se llama, esta serie infinita se hace como uno dice, es descomposición en una serie infinita o descomposición y verlo en el espacio de frecuencias, son distintas formas de decir lo mismo, de que lo escribo como una suma de funciones cuya frecuencia yo conozco, que están dados por este término que está acá, Sn por F0. ¿Sí? Entonces, al hacer la descomposición en frecuencia, tengo que tener claro mi frecuencia de muestreo. Esto es súper teórico, ¿cierto? Pero en la práctica lo que uno tiene en verdad es una serie de puntos que donde yo tomé mi muestra, ¿cierto? Entonces, para evitar cosas así, que ya se lo había comentado, que es lo que se llama aliasing, entonces tengo que estar en el buen rango de frecuencia debido al teorema de Nyquist, ¿sí? A lo que me está representando este monito acá es que si yo hago una frecuencia baja o tengo una baja frecuencia de muestreo, entonces podría tener artefactos o pifias en español como esta, ¿sí? Que por ejemplo, la señal real que yo quiero medir es esta señal, no sé, rosadita, ¿cierto? Y si es que mi frecuencia está equivocada o es muy baja, más que equivocada, si mi frecuencia de muestreo es baja, entonces podría obtener que la señal en verdad es esta que está acá y no tiene nada que ver con la señal real, ¿cierto? Y eso justamente es porque mi frecuencia no fue lo suficientemente alta para describir esta función. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió el teorema de Nyquist o no? Con al menos esto quizás está escrito, no sé si es la mejor forma, está correcto, pero la mejor forma es con estos ejemplos que di acá. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, hasta juegos que tienen esta opción, ¿cierto? Estos juegos que piden harto recurso gráfico, esto de activar esta función de anti-aliasing que tiene que ver con esta cosa de frecuencia de muestreo a la que está trabajando. ¿Sí? Entonces le pide más recursos al computador también para poder hacer esta frecuencia, este muestreo más rápido. ¿Sí? Ya, pues. Aquí un pequeño paréntesis que antes de irnos a la parte más práctica de computar estas cuestiones. Existe una cuestión que todas estas cosas están relacionadas a lo que se llama serie de Fourier, lo que vamos a ver ahora que se llama la transformada de Fourier continua, y una cosa que se llama transformada de Fourier discreta, que es lo que esencialmente uno hace todo el tiempo en el computador. ¿Sí? Entonces, todo lo anterior, como les mencioné y traté de recalcar alto, funcionaba bien para funciones periódicas, que eran funciones eh, periódicas e infinitas. O sea, todos estos dibujos que hice, así como esta función como que como hoja de sierra, eh, ¿cierto? O la función escalón, esa función escalón, eran funciones definidas entre menos infinito e infinito. Entonces, una forma de poder escribir esto o de representar o el análogo de todo el formalismo que traté de mostrar anteriormente es mediante este concepto que se llama de transformada de Fourier, pero ahora continua. Entonces, lo que uno hace es partir de esto que tenía acá, ¿cierto? Que era lo mismo que habíamos escrito hace un rato. Ahora lo escribí en términos de posición, ¿eh? No de tiempo. Esto funciona ya sea que mi variable es tiempo o es posición, como quiera, o sea, o es X, como quiera llamarle, es la variable independiente. Entonces, uno puede demostrar que existen estas representaciones que están acá, ¿sí? Que si yo puedo escribir cualquier función, entonces que no sea periódica, la puedo representar a partir de esto. Si f de x la escribo de esta forma, entonces esta cantidad que está acá, c de k, la escribo de esa forma que está ahí. ¿Sí? Es como inventé una nueva operación que puedo llamar transformada de Fourier, entonces que me dice c de k se llama la transformada de Fourier de f de x y f de x sería la transformada de Fourier de c de k, ¿sí? O sería la transformada de Fourier inversa. ¿Sí? Como hay distintas formas de llamarla, transformada de Fourier o transformada de Fourier inversa, dependiendo el signo que esté aquí de la exponencial. Lo importante es que me dice esto es lo siguiente. Entonces, supongamos que ahora tengo una función que es la que está acá, es la función escalón, que es continua, pero ahora, como dije, ya no es periódica. ¿Sí? La gracia que tiene esto es que no es periódica. Esto sería mi función x f de x.
Sí, entonces uno puede calcular entonces la transformada de Fourier de esta función, este CDK, que es una cantidad compleja. Esto que está acá me dice al tiro que es una cantidad compleja, entonces por lo tanto tiene una parte real y una parte imaginaria, donde esto sería K, entonces en este caso, y estoy representando este CDK, pero en su parte real y en su parte imaginaria. Y eso es lo que me dice entonces este resultado. ¿Sí? Entonces, y lo mismo que pasa ahora si es que agarro esta misma cuestión, pero la traslado un poquito. En vez de tener esto centrado en cero, en verdad está centrado ahí en, digamos, un medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezo a... cambia ahora en la parte real y parte imaginaria debido a que cambia todo esto que estaba, ¿cierto? Mi función f de x ahora es distinta, la trasladé un poco, entonces se trasladó la parte imaginaria ya deja de ser cero, sino que porque no está centrada en el origen y tiene este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque existe esta como un paréntesis, porque existe toda una teoría matemática, esta transformada de Fourier continua se ocupa para calcular ecuaciones diferenciales muchas veces, uno tiene una ecuación diferencial, calcula esta operación que inventamos, transformada de Fourier, y después resuelve una nueva ecuación, pero para las transformadas y después se devuelve con una transformada inversa. Creo que ustedes no vieron nada de estas cosas en su curso de ecuaciones diferenciales. Hay tablas de esto, si yo tengo la función x cuadrado, por ejemplo, entonces puedo decir cuánto es la transformada de Fourier de esa función, cuánto sería el CDK de esta función x cuadrado, y así para infinitos casos, así como hay tablas de integrales, hay tablas de transformada de Fourier, y entonces uno puede preguntarse ahora, ¿por qué el profe está viendo esto? Porque esto también se conecta harto con que muchas veces, si yo cuando tengo una señal en el espacio, como esta que está acá, por ejemplo, imagínense que tengo, no sé, viene de una medida o tengo una señal, una superficie en el espacio, también puedo extender esto a dos dimensiones y calcular una transformada de Fourier continua, pero para una superficie. Entonces, esto también tiene que ver con que muchas veces la interpretación o cuando yo quiero capturar o obtener ciertas características de mi señal o de mi imagen, cuando yo tengo una foto, una imagen no es más que una función en dos dimensiones, ¿cierto? Donde la intensidad de los píxeles eh, es mi función, ¿cierto? O sea, hay un píxel que a lo mejor tiene un valor 50, otro 100, otro, qué sé yo, 250, lo que sea. Entonces tengo una función y a lo mejor quiero distinguir o recuperar alguna característica de esa señal. La transformada de Fourier continua, para lo que sirve es para eh, obtener características de la señal. Entonces también me sirve para obtener, por ejemplo, la frecuencia más importante que tenga una señal o ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo una señal, esto me sirve quizás más todavía teóricamente. Cuando yo tengo un histograma, o sea, un sismograma, el resultado de un sismograma, no sé, por ejemplo, la amplitud del suelo, cómo se movió el suelo luego de un sismo, el sismo de anoche, ¿cierto? Uno tiene una cuestión así, ¿cierto? Súper rara. Y la señal hasta ahí nomás, por cierto, la señal no es periódica, porque uno sabe que el suelo se mueve como que de manera súper aleatoria o casi aleatoria, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir, ¿cómo es que descompongo esta cuestión? ¿Cómo es que lo veo? ¿Cómo es que le saco información a esto? Entonces, si esto es tiempo, entonces la gente lo que hace es calcular la transformada de Fourier de esta señal y decir después, ah, mira, la verdad es que esta señal, la componente más importante que tenía esta señal era a no sé, a lo mejor a 30 Hz, ¿sí? Y después esa era la frecuencia más importante. Y después la segunda frecuencia más importante, a lo mejor eran a 4 Hz. ¿Sí? Entonces digo, el movimiento más importante del suelo se debe a estas dos frecuencias. Hay una frecuencia bien rápida y después una frecuencia lenta. El resto de frecuencias, 500, 600, 700 Hz, tiene una contribución súper chiquitita en esta señal completa. Sí, como esas son las herramientas para las que se ocupa, son siempre como con análisis de señales, ya sean temporales o también espaciales cuando estamos pensando en imágenes. ¿Sí? Entonces, esto así tal cual está escrito, uno como ahora ingeniero, usted dice, esto no lo ocupo tanto, así tal cual está, porque es como muy idealizado, es muy matemático, ¿cierto? Entonces, uno lo que tiene es lo siguiente, pues dice, ¿qué pasa si la señal
es discreta, ¿sí? Es finita. Si ya no es una señal continua, que es lo que uno tiene en general toda la vida, ¿cierto? Uno va a tener señales que a lo mejor, por ejemplo, si ustedes tienen un dron y al dron le pusieron un giroscopio, el giroscopio no les entrega una señal así continua de aceleración, po, o de lo que sea que esté midiendo el giroscopio, ¿cierto? A ustedes, a los drones les ponen acelerómetro, un acelerómetro, o se llama giroscopio, que son en 6 dimensiones, ¿cierto? Les mide la rotación y la traslación, la aceleración en todos los ejes, son los que ocupan, por ejemplo, todos estos drones para mantenerse estables. Entonces, eso no me entrega una señal continua, ¿cierto? Eso, la verdad, lo que hace es que me entrega una señal que es así, ¿cierto? Una colección de puntos solamente. Entonces, ¿cómo es que todo lo que estaba mostrando acá, que era súper idealizado y son puras integrales como maravillosas que le gustan a los matemáticos, eso así tal cual está escrito no me sirve tanto, ¿cierto? Uno en general lo que tiene es que una función en general está descrita por una función h de t, en verdad sería mi función, si tengo aquí un h de t, en verdad lo que tengo es que tengo un conjunto discreto de puntos, cuando ya vimos, sería este sería mi variable temporal, ¿cierto? Y este sería mi función h de t, sea lo que sea que represente h, altura, aceleración, lo que sea, voltaje, lo que sea que tenga. Entonces, lo que uno tiene normalmente son un conjunto de n puntos, los cuales la mayoría de las veces están equispaciados por, si es que cada uno de esos están equispaciados por un delta t, tal cual lo hicimos en alguna de las primeras diapositivas cuando vimos derivada y todas esas cosas de discretización. Entonces, lo que tengo es esto que está acá, ¿cierto? Entonces, si se tienen n valores, lo que puedo definir son estas frecuencias definidas por esto que está acá, ¿cierto? Donde tengo este n por delta t y tengo este n. O sea, es un número como creciente en frecuencia, ¿sí? Entonces tengo una frecuencia 1, bueno, desde acá, desde menos, con menos n medios hasta n medios. Recuerden aquí por qué está este n medio, por justamente lo que les mencionaba del teorema de Nyquist, de que siempre necesito el doble en frecuencia para poder capturar el fenómeno, ¿cierto? Entonces, si es que me ocupo de la transformada de Fourier tal cual la había definido por acá, entonces yo puedo decir, como uno siempre sabe, las integrales se pueden convertir en sumatorias, ¿cierto? Con la discretización que uno conoce. Entonces, haciendo este enjuague, uno puede tener de que las componentes en frecuencia que se extraen desde acá, entonces se definen de esta forma que está ahí. ¿Sí? Sale simplemente de discretizar la transformada de Fourier continua y obtengo una versión discreta ahora con esas sumatorias, donde entonces se define la transformada de Fourier discreta de estos valores, del valor HK, como toda esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que tengo es que esto está hecho específicamente cuando yo tengo una señal ahora que es finita. ¿Sí? Eso es lo importante. Tengo una señal que es finita, que tiene un largo finito y que es justamente lo que ustedes van a tener. Si yo conecto un sensor cualquiera, tengo mi tarjeta de sonido del computador, lo que sea, esa tarjeta de sonido me captura y le conecto un micrófono, por ejemplo, ese micrófono me va a estar conectando, me va a estar entregando una señal con cierta frecuencia de adquisición, una frecuencia de sampleo, ¿cierto? Que va a estar dada por las características del micrófono y por las características de la tarjeta video, y entonces voy a tener una señal rara en el tiempo, ¿cierto? Como la que está acá, no sé, cualquier señal que está así, y entonces me gustaría saber a mí cómo es que están las frecuencias metidas en el fenómeno en el que yo estoy estudiando, ya sea lo que estoy cantando, hablando, lo que sea, o si es que estoy pensando en un acelerómetro, lo que sea, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ahora el problema se reduce a calcular estos coeficientes, que si la sumatoria va desde 0 a n-1, entonces tengo que calcular n de estos coeficientes para poder hacer esta representación. Entonces, el problema es que, ¿cómo se calculan esos coeficientes? El problema es que el método como tradicional, que sería esencialmente invertir esta matriz, ¿cierto? Es del orden de n cuadrado. O sea, es súper caro computacionalmente, tengo que hacer muchas operaciones cuando el número n es muy grande, ¿sí?
Para eso, entonces, la gente inventó esto que se llama el algoritmo de la FFT, o Fast Fourier Transform, transformada de Fourier rápida, que no voy a entrar en detalles respecto a cómo se hace cómo es el algoritmo como internamente. Esto ya están todos implementados en la mayoría de los lenguajes como matemáticos. Y la gracia es que es del orden, es mucho más bajo la complejidad del cálculo con respecto al método tradicional. ¿Sí? Esencialmente, hace lo que hace es como que hace los cálculos de estas cosas en los términos, los separa en pares e impares, y por eso es que eh, el, por tal cual dice acá, es un buen ejemplo del tipo como divide y conquista, eh, que eso es lo que ocupa, y es súper, súper importante en los últimos, no sé, yo diría 50 años, es como uno de los algoritmos más importantes en computación científica, en lo que a computación científica se refiere. Así, es muy, muy importante porque tiene caleta de aplicaciones, como no solo en análisis de señales temporales, sino que también espaciales. O sea, es súper, súper importante en cuestiones estructurales, en ingeniería, de todo tipo, ingeniería de sonido, ingeniería civil de estructura, ingenieros eléctricos lo ocupan así en el día a día. Es súper, súper importante. Entonces, aquí un par de punteos respecto a observaciones de este famoso, esta FFT, es que esta en principio fue desarrollado para un n-par, donde el número de puntos que tengo entonces en el muestreo es par, pero también existen como algoritmos un poquito más avanzados donde también se puede utilizar para n-impar. ¿Sí? Y la restricción más importante que tiene este algoritmo es que no puedo agarrar un número cualquiera de muestras, sino que debido a la forma en que calcula, entonces siempre tiene que ser potencia de 2. O sea, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la lo que sea. La más cercana al número de puntos que tengo originalmente. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, en MATLAB cómo se hace eso. En Python lo harán ustedes porque me da la impresión de que la transición es súper directa. ¿Sí? Así que uno busca el número más cercano. Si tengo, por ejemplo, 600 muestras, entonces lo que me quedo con el 512, por ejemplo. ¿Sí? Porque después me paso de 512 a 1024, entonces me pasé. Entonces lo que uno hace, hay una función que es como la potencia de 2 más cercana, así se llama, así textual, la función en MATLAB que ocupa, que uno tiene que ocupar para calcular la FFT. Entonces, y la observación quizás más como relevante para sentar esto en las bases y tiene que ver con la resolución de todo esto es lo siguiente. Si se toman n datos en un intervalo de tiempo delta t, o sea, me refiero con esa frecuencia de adquisición, de esa frecuencia de sampleo 1 partido del delta t, entonces la frecuencia mínima que puedo observar está dado por esto. ¿Sí? Sí, eso es lo primero. La frecuencia más chica que puedo observar está dada por esta cuestión. La frecuencia más grande que puedo observar, ya lo dije, está relacionado con el teorema de Nyquist, ¿cierto? Esa es la frecuencia más grande que puedo observar. O sea, si es que mi frecuencia de sampleo, como dije, es 300 Hz, la más grande que puedo realmente observar son 150. ¿Sí? Por eso es que está este 2, es la mitad de la frecuencia de sampleo. Si la frecuencia de sampleo es esa, la frecuencia máxima que puedo observar es la mitad de la frecuencia de sampleo. Lo voy a poner aquí, es f de sampleo partido en 2. Y la resolución en frecuencia es justamente esta frecuencia mínima. Es la misma, es la diferencia entre entre dos frecuencias consecutivas es. Entonces, como un comentario, si yo quiero ser súper, súper preciso en mi frecuencia, en la resolución en frecuencia que quiero obtener, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice esta cuestión que está acá? Lo que me está diciendo esto es que para ser súper preciso en frecuencia, lo que yo tengo que hacer, básicamente, es tomar una señal súper, súper larga. Mientras más larga es la señal, más preciso en frecuencia voy a ser. Sí, eso es lo primero. Así que para tener harta resolución temporal, o sea, en frecuencia, si yo quiero ¿qué quiero decir? Cuando yo tengo una señal cualquiera, estos son como aspectos prácticos de esta cuestión.
Cuando yo tengo una señal, como dije, yo tengo una serie de puntos. Es decir, x de t, tengo una serie de puntos, ¿cierto? ¿Ya? Y esta es mi señal temporal. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer a partir de esto es calcular, entonces, una descomposición en frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que quiero hacer es como hacer esta misma descomposición que habíamos hecho aquí para una función continua, ¿cierto? Pero ahora hacerla a partir de una señal que uno más realista, de que uno tiene esta señal discreta, ¿cierto? De puntos. Entonces, lo que quiero hacer es calcular lo que se llama la FFT, digamos, donde acá va a ser frecuencia. Aquí lo que ploteo será la FFT, ¿cierto? Que esencialmente hay distintas notaciones, no sé cómo le puse acá, que si le puse X, pero podría ser, no sé, I de F, en el sentido que es la transformada de Fourier, pero ahora en frecuencias. Y esto me dice lo siguiente, entonces, esta función que está acá, que es una señal finita en el tiempo, discreta, tiene una longitud dada, ¿cierto? Esto va a tener quizás una, no sé, por ejemplo, voy a escribir lo siguiente. Puede ser eso que está acá. Eso sería, estoy inventando una transformada de Fourier. Eso sería eh, una transformada de Fourier como típica en una señal que uno observaría. ¿Qué me dice esto? Esto a lo mejor en lo que está acá corresponde a una transformada de Fourier de un sismograma. Entonces, ¿qué me dice esto? A lo mejor si esto corresponde a un sismograma, entonces me dice la frecuencia más importante del sismo, la frecuencia que estuvo más relevante en el movimiento que se observó, fue la frecuencia, voy a inventar número acá, a lo mejor estuvo a los 200 si esto está medido en Hertz. Esto está medido en Hertz, esto está medido en segundos. Fue a los 200 Hz. A lo mejor esto es 100 y a lo mejor esto era 20 Hz. No sé, ya, 30 Hz. ¿Sí? Y esta a lo mejor está como por los 600 Hz. Voy a poner, puse por pares. 753, por poner alguna cosa. ¿Sí? Entonces esta transformada a partir de esta señal, esta transformada de Fourier me dice la frecuencia más importante es la que tiene este pic más alto, ¿cierto? La que tiene mayor contribución de energía, entonces corresponde a esta frecuencia. Después viene la de 30 Hz, después viene la de 100 por una cuestión como de niveles solamente, y después viene esta que está acá. Estas frecuencias que están acá contribuyen, sí, pero contribuyen bien poquito, porque su amplitud es bien chiquitita. ¿Sí? Eso sería un ejemplo típico. ¿Sí? Entonces, esas son como utilidades de que uno hace en una señal temporal clásica de una transformada de Fourier. Entonces, ahora, pegando con las observaciones que hice yo acá, si yo quiero hacer, aquí lo hice justamente como si fuera una colección de puntos, ¿cierto? En frecuencia. ¿A qué me refería con este delta F? Me refería justamente a la resolución en frecuencia que tengo. Tengo aquí todos los puntos están equispaciados en frecuencia. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia entre entre dos frecuencias? Esta también al final es una señal discreta, pero en el espacio de las frecuencias. Entonces, ¿cuánta es la separación entre dos frecuencias consecutivas? Entonces está dado por el largo de la señal. Si yo tengo una señal muy cortita, va a ser bien mala mi transformada de Fourier porque no voy a poder distinguir a lo mejor todos los pics porque mi resolución en frecuencia va a ser bien mala. Entonces siempre quiero obtener, ojalá, señales muy largas. Mientras más larga mi señal, mejor resolución en frecuencia tengo. Por supuesto que también está conectado con la famosa frecuencia de sampleo. Como dije, ¿cuánto es la frecuencia máxima que yo puedo observar acá donde se me corta transformada de Fourier? Esto tiene como un corte así como fijo. ¿Dónde está? Es justamente en la mitad de la frecuencia de sampleo. La frecuencia de sampleo partido 2 es el corte. ¿Qué es lo que obtengo de aquí para acá? En verdad, esto no tiene ningún sentido. En general, es puro ruido.
¿sí? De aquí para acá ni siquiera vale la pena mirar, porque no tiene ningún sentido. Las componentes, la FFT, efectivamente las puedo, me pueden dar valores numéricos, pero esto no tiene ningún sentido, porque no voy a estar reproduciendo nada correctamente. A lo más puedo observar de aquí hacia atrás. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí. En lo último, aquí que quizás no lo aprovecho de remarcar acá, aquí está la frecuencia, este F0 que puse yo acá, es justamente a eso se refiere. Es la frecuencia más chica que yo puedo mirar. La frecuencia más chica que yo puedo mirar está dado por eso. Entonces, si yo quiero ver frecuencias muy, muy chicas, entonces tengo que tener señales nuevamente muy, muy largas. Entonces, por un lado estoy limitado por la frecuencia hacia el lado izquierdo, por el otro lado estoy limitado por la frecuencia hacia el lado derecho. ¿Sí? Para irme más allá, tengo que tener frecuencias de adquisición cada vez más rápidas. ¿Sí? Si yo quiero capturar, como dije, un fenómeno que ocurre muy rápidamente, por ejemplo, un fenómeno que yo sé que es rápido, por ejemplo, el pinchazo de un globo. La escala temporal a la que se revienta un globo es súper rápida. No sé, puede ocurrir del orden de, no sé, el tiempo típico en el que se revienta un globo, voy a inventar un número, quizás me equivoque por harto. No sé, debe ser del orden de día a la menos, por decirle algo, a las 5 segundos, ¿sí? Muy, muy chiquitito, cuando yo tengo un globo y lo pincho. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, entonces, ese tiempo típico está asociada a una frecuencia que va a ser 1 partido ese tiempo, que en este caso va a ser 10 a la 10 Hz, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Perdón, 10 a la 10, 10 a la 5, no tan grande, 10 a la 5 Hz, ¿cierto? El inverso de eso. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo quiero capturar un fenómeno que ocurre muy rápido en el tiempo, tengo que tener una frecuencia súper grande. ¿Qué tan grande? Si yo quiero enfermar, entonces, si el tiempo típico es 10 a la menos 5, entonces la frecuencia típica quiere decir que es 10 a la 5. Entonces, 10 a la 5 son 100.000 Hz. Entonces, o 100.000 muestras por segundo. Eso quiere decir que si yo quiero capturar con un video el pinchazo de un globo, tengo que tener al menos que mi cámara rápida capture 200.000 cuadros por segundo. ¿Sí? Así, una estimación así, súper con las manos. Entonces, para eso sirven estas cosas. Para eso sirve el teorema de Nyquist, para eso sirven estas cosas. En ese caso, estoy relacionando un poco la transformada de Fourier discreta, le puse FFF aquí, la transformada de Fourier discreta, con el teorema de Nyquist. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o no, chiquillos? ¿Preguntas? 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 Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo una señal perfectamente sinusoidal? Donde yo sé a priori que la frecuencia acá es 50 Hz. Pues la hice por construcción, la hice en MATLAB, la hice por construcción, que la frecuencia de esta señal en verdad es una sola. Tiene una sola frecuencia esta señal. No es una suma de frecuencias. Entonces, si yo calculo la transformada de Fourier de esa señal, ¿qué es lo que me da? Esto me da. Obtengo la señal, por un lado, fíjense que me dice prácticamente toda la energía, que es lo que debiera ser, está centrada aquí en los 50 Hz. Está bien. Las componentes de frecuencia de esta, y fíjense nuevamente, aquí lo hice, que no le he mostrado el código, pero aquí mi frecuencia de sampleo, para este ejemplo que yo hice, era 1000 Hz. 1000 Hz. Por lo tanto, lo hice así tal cual. La frecuencia máxima que yo puedo ver, si mi frecuencia de sampleo es 1000, no puedo ver más allá de 500. Lo puedo graficar, seguramente sí, pero no tiene sentido mirar siquiera de aquí para allá. Por eso uno corta siempre en la mitad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice esto? Esta señal en particular, la FFT, toda su energía, todos los componentes están centrados solo en 50 Hz. ¿Sí? Si yo sumo dos cuestiones, entonces me va a dar el peso específico de, a lo mejor, si yo sumo una función esto más coseno, por decirle, de 2pi por, no sé, 100t, o sea, si le agrego una frecuencia adicional ahora de 100t, y le agrego aquí a lo mejor un 0,5
cosas que tengan pesos distintos, entonces me va a dar algo así. ¿Sí? Entonces me va a decir, existe una contribución a los 50 Hz y existe una contribución a los 150 Hz, pero era más chiquitita. Si yo le agregase, por ejemplo, algo así, más 0,5 por coseno de 2 pi por 100 t. O bueno, 150, para seguir el ejemplo. Sí, en ese caso, la curva sería algo así. Sería algo así. ¿Sí? Entonces me da la contribución a los 50 y me da la otra contribución a los 150. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Preguntas? Ya, maravilloso. Ya, estoy terminando con esto. Entonces, esto tiene un problema que lo había, como que me lo había saltado un poco. ¿En qué sentido? En que cuando quiero medir la FFT, que me dije ya no voy a entrar en detalle en el algoritmo y nada, en MATLAB uno llega y ocupa FFT, así nomás. Ese análisis todo se basa en que, bueno, como dije, ya tengo un conjunto finito de datos, pero además este algoritmo supone de que tengo un número entero de ciclos. ¿A qué me refiero? A que tengo justamente que esa señal que tiene ese periodo, tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo 2 ciclos completos, en este ejemplo. Si tengo 2 ciclos completos y le calculo la FFT, esto sería la FFT, entonces lo que tengo, justamente tengo un puro pic perfecto, maravilloso, y me entrega la frecuencia que yo quiero. Pero lamentablemente, cuando yo estoy midiendo una señal y yo no sé a priori cuánto es el periodo, cuánto es su frecuencia típica, entonces yo de repente, digo, ya voy a tomar 3 minutos de la señal nomás en mi acelerómetro, en mi giroscopio, lo que sea, y ahí veo qué es lo que da. Entonces, el problema es que muchas veces uno toma, no tengo un número entero de periodos, sino que tengo una señal finita y corto la señal en algún punto. Entonces, el problema es que como que tiende a fallar, por así decirlo, el algoritmo de la FFT. Más que tiende a fallar el algoritmo, empieza a ocurrir lo siguiente. Es como que la FFT me entrega como resultado que además de tener la frecuencia esta que está acá, tengo frecuencias vecinas, como que se contaminara la señal, por así decirlo, debido a que como que la señal no la puede hacer coincidir porque no está en un número entero, entonces no la puede repetir este ciclo completo, como que lo repitiera de aquí y de repetir otro ciclo acá, no lo puede hacer. Y entonces queda un desfase entre el punto final y el punto inicial, que aquí si lo hago repetir es como cuando decir condición de borde periódica. Ese punto coincide perfectamente con ese. Pero si yo por alguna forma, en vez de terminar ahí, termino la señal antes y mi muestreo solo termina ahí, o en cualquier punto, entonces cuando quiero hacer coincidir hay un delta, hay una diferencia de altura en la señal, y entonces ese pegado que hace el algoritmo queda la embarrada. Entonces, eso es lo que está explicado ahí, lo que se llama fuga espectral. Espectro tiene que ver cuando yo miro las frecuencias, por si acaso. Cuando uno dice, ¿cuál es el espectro de esta señal? Se refiere a mirar cosas como esto que dice acá. Mirar cómo sería la señal, esto sería la señal, pero mirado en frecuencia. Y aquí digo, esta tiene una frecuencia, 2 frecuencias, o muchas frecuencias importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, en un ejemplo, siguiendo la idea, corto ya, pero no en un número entero de ciclos, sino que tengo algo distinto, como que en un corte cualquiera, entonces tengo la FFT, en este caso tengo algo así. Entonces, aparte de ver la frecuencia más importante se mantiene, pero veo que como que me dice ficticiamente que tengo otras señales que en verdad yo sé que no tengo. O sea, yo sé mirando esto que no las tengo, pero la FFT me indicara que sí. Entonces digo, hay algo que está pasando. ¿Sí? Entonces, existe una técnica que se llama, yo la puse aquí en español, pero en verdad se llama windowing, que tiene, bueno, es de ventanas. Uno aplica una ventana a la señal y lo que se hace es multiplico la señal original, la multiplico por una ventana de longitud finita. ¿Y cuál es la propiedad que tiene que tener esa ventana? Es que sea suave y que vaya gradualmente hacia cero en los bordes. Eso es lo clave. Va a quedar claro ahora. ¿Qué quiere decir? Quiero que agarro la señal original y la multiplico
por ejemplo, una cuestión así. Si la multiplico, entonces es como que no cambio el componente en frecuencia, ¿sí? Pero sí la amplitud. La amplitud, en los bordes de mi señal, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, las hago tender a cero. De manera que ahora, cuando yo, para efectos de la transformada de Fourier, los bordes los hago, forzosamente los hago coincidir. ¿Sí? Entonces sale de multiplicar entonces una función ventana, que no sé cómo se lee en la notación clásica, pero hago coincidir, entonces multiplico la función original, mi f de t, y la multiplico por una ventana, que parece que muchas veces se ocupa h. No sé por qué es h, porque hay unas ventanas famosas que parten con h. El nombre parte con h, que las voy a mostrar ahora. Entonces la idea es que ahora mejoró un montón esta fuga hacia frecuencias altas y más bajas, ahora disminuyó. Ahora es mucho más abrupto el cambio. Parece ser mucho más cercano a lo que uno esperaría. ¿Sí? Entonces depende de la calidad de la ventana, depende de esas propiedades, de si es que yo recupero el espectro como que del que uno esperaría. ¿Sí? Entonces, aquí le muestro tipos de ventana, en realidad le muestro el ejemplo de dos, que son las dos más famosas que existen, que son estas que se llaman Hamming y Hanning. Supongo que son dos nombres distintos que coinciden, que se parecen mucho, y la diferencia es que una tiende a cero y la otra como que la hace colapsar exactamente. Esa es la diferencia entre la curva roja y la curva azulita. ¿Cómo darían los espectros luego de hacer esas ventanas, ese proceso de ventana? Así es como dan. ¿Sí? En general, uno se queda, a mí me gusta mucho más cuando lo he ocupado en la práctica, ocupado la ventana del estilo Hanning para hacer el análisis. ¿Sí? Fíjense que la frecuencia importante, básicamente no hay diferencia, pero sí se empieza a ver diferencia en cómo filtra esta fuga espectral, tanto para bajas como para altas frecuencias. Entonces, Hanning funciona mucho mejor. ¿Sí? Entonces, aquí hay un resumen de ventanas clásicas que se ocupan. Yo les mostré esta, Hanning y Hamming. Entonces, como cuáles son las características. Esta siempre sigue siendo, por ejemplo, Hanning es buena en cuanto a la resolución de frecuencia, buena en cuanto a este filtrado que hace de este leakage como fuga espectral, ¿cierto? Y es relativamente bueno, dice acá, en la amplitud que obtengo en cuanto a la amplitud de la FFT, porque algunas te modifican mucho el valor de la amplitud. Entonces, aquí hay un resumen. Estoy seguro que en Python pueden ver cómo es que se implementan este tipo de nombre. En MATLAB simplemente existen estas funciones ya predefinidas, Hanning, Hamming, Welch, distintas formas. Welch es otra de las famosas que se ocupa eh, para evitar esos problemas en los bordes. ¿Sí? Entonces, a ver si es que les muestro una cosita, espérenme. Ya les voy a dejar de compartir una cuestión aquí. El gráfico que les mostré yo hace un rato, no sé qué están viendo ahora, espérenme. Voy a compartir pantalla con toda la pantalla mejor. Entonces, el gráfico que les mostré hace un rato lo obtuve mediante esta función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero representar mi función por esta frecuencia de sampleo, 1000, entonces el periodo de la señal lo defino como 1 partido de esa frecuencia de sampleo, el largo de la señal sería 1000 en este caso, podría haberle puesto otro valor, pareciera que están relacionados, pero no, esto podría haber sido cualquier cosa. Entonces el vector para el tiempo entonces sería lo que está ahí, por ejemplo, ¿cierto? Entonces un arreglo escrito de esa forma, me inventé esa señal, que es la que les dije, mi señal si es que es 50 Hz, entonces, y así es como se veía entonces el gráfico, ¿cierto? Aquí yo lo corté, pero en verdad llegaba hasta, era una señal hasta 1, ¿cierto? Así había sido construida, esa era la señal. Entonces, ¿cómo es que se calcula la transformada de Fourier? Como les dije, para calcular la FFT,
lo que tengo que hacer es encontrar, esta es la función clave o una de las funciones claves para calcular la transformada de Fourier. Me calcula el n, quiere decir la potencia 2 más cercana de acuerdo al número de muestras que yo tengo. ¿Sí? Entonces si acá yo tenía 1000 muestras, entonces me calcula el n más cercano. ¿Sí? Entonces, en este caso, el 1024. ¿Sí? Aquí lo que hace este algoritmo ya lo corta. Si yo me equivoqué hace un rato, se queda con realmente el más cercano. Si tenía 1000, puede ser un poquito pasado, no hay problema. Con el que se quedó fue el 1024. Y en MATLAB lo único que uno hace es FFT de la señal que quiero, a la que le quiero calcular la transformada de Fourier, y el n que quiero utilizar. ¿Sí? Entonces después, aquí en este caso, lo que hago es calcular el valor absoluto y lo que hice y grafiqué específicamente hasta la frecuencia que me sirve, hasta la frecuencia de los 500 Hz. Por eso es que lo hice de esta forma. ¿Sí? En este caso, yo tenía automáticamente, no tengo el ejemplo ahora y si lo hago me voy a demorar un poco más, lo hice automáticamente de manera de tener un número entero de periodos, así que no fue necesario hacer este proceso de ventanas. ¿Sí? Si es que yo no tengo un número finito, como dije, un número entero de periodos, entonces tengo que necesariamente multiplicar por la función Hamming, Hamming o Welch o lo que sea. ¿Sí? Estas son funciones que ya están predefinidas en el lenguaje. Aquí es Hamming, así se llama. Hamming, tal cual. Así se ocupa la cuestión. ¿Sí? Así que esos son en cuanto a señales temporales. No alcancé, y además por el tiempo, en verdad ni siquiera tengo nada preparado, pero no alcancé a hacerle nada de, les voy a mostrar así rápidamente de una cuestión donde quería sacarlo, para mostrarles, no sé si hacerlo o no, pero contarles un poco de, de por ejemplo, cómo se ocupa para obtener o usos de la transformada de Fourier para detectar patrones en imágenes. Por ejemplo, les voy a mostrar esto así, un PDF que encontré el otro día. Hay caletas de aplicaciones en estos chiquillos. Un PDF que encontré el otro día donde se ocupa justamente la transformada de Fourier. Si yo agarro, yo perfectamente puedo calcular la transformada de Fourier a una imagen. Entonces, digamos que tengo esta imagen que tengo acá, entonces así es como se vería la transformada de Fourier de esta imagen original, ¿sí? Pero así es que pasa si es que ahora a esta imagen le agrego esta distorsión, que es una distorsión periódica en el eje X. Entonces, así es como se ve la transformada de Fourier de esta imagen. Y si se fijan, la transformada de Fourier, esto sería el mapa de colores. Mientras más rojo, es más intenso la transformada de Fourier. Entonces veo esencialmente el mismo patrón que veía antes, pero fíjense que además veo estas cosas que están acá. Fíjense que justamente si yo construyo este patrón, así lo superpongo para efectos del ejemplo, le superpongo este patrón en este periodo de 64 píxeles, fíjense que veo justamente un pic aquí en el eje X a 64 píxeles. Entonces ahora esto me está mostrando realmente, me dice, debido a que tengo este pic acá ahora, la transformada de Fourier, esto me indica que existe un patrón espacial en la imagen. ¿Sí? Existe algo que tiene una regularidad de 64 píxeles, ¿sí? Que se repite en la imagen. ¿Qué es lo que es? No tengo idea, pero sí puedo distinguir ese patrón en la imagen. ¿Sí? Entonces, hay hartas aplicaciones para esto. Aquí lo he leído bien a la rápida, hay cuestiones que son como bien matemáticas, esto por supuesto, pero tiene un montón de aplicaciones en análisis de imágenes, ¿sí? En particular para distinguir patrones, por ejemplo. ¿Sí? Existen otras utilidades transformadas de Fourier que tiene que ver con compresión de imágenes. ¿Sí? La gente lo ocupa, el otro día lo encontré en internet, yo no tenía idea, quizás a ustedes si les interesa, la gente, el mecanismo, el algoritmo para comprimir imágenes JPG ocupa fuertemente busquen si quieren, FFT JPG o compresión o image compression, algo así, y les va a aparecer como que cómo es que lo hace. Y no es tan difícil en verdad como que al menos con las manos qué es lo que hace el algoritmo. ¿Sí? Así que eso es lo que les quería contar. Entonces,
En cuanto a imágenes, a análisis de señales, nos sirve para muchas cosas, porque cuando, no sé, uno tiene una señal temporal, a veces tengo las señales de unas vibraciones, por ejemplo, o una cuestión bien práctica que se ocupa en física es yo tengo una estructura y la muevo y le pongo sensores a eso, después en función de cómo se movió, yo puedo saber lo que se llaman cuáles son las frecuencias de resonancia del sistema, que en física 2 vimos resonancia, y esto cómo se hace, así en la práctica se hace calculando puras transformadas de Fourier de la señal que yo obtenga. Entonces me dice, si yo muevo, le pego un empujón aquí al mueble y mido las vibraciones, ya sea con un micrófono, ya sea con un acelerómetro, con lo que sea, entonces después agarro esa señal, una señal finita, discreta, finita en cuanto a su extensión y discreta en el tiempo, entonces calculo la FFT y me dice esta vibración, esta cuestión vibró a tales frecuencias. Los objetos en la vida real no vibran a una sola frecuencia, como uno hacía el ejemplo así muy artificial del péndulo, que uno dice, la frecuencia del péndulo, como ustedes lo vieron en la tarea 1, ¿cierto? Depende solo del largo de la masa, perdón, del largo de la cuerda y de nada más, ¿cierto? Y después depende de lo que lo extienda. En la vida real los objetos son continuos, son estructuras y se mueven de acuerdo a física más complicada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno hace este tipo de análisis. Si yo agarro una señal, la calculo transformada de Fourier, me dice las frecuencias típicas de vibración son donde están los máximos de las transformadas de Fourier. Eso es como la clave. Mientras más alto es la amplitud o el peak, quiere decir que es más importante esa frecuencia, ¿sí? Entonces, se estudia en turbulencia, uno de mi área de estudio es turbulencia, en turbulencia uno está calculando espectros todo el tiempo, literalmente todo el tiempo, en ingeniería para detectar patrones en imágenes, en cuestiones espaciales. Ahora yo lo hice para señales, fíjense que, ¿qué es lo que es cuando uno dice detecté una frecuencia típica en la señal? Quiere decir que detectaste una regularidad temporal, eso es una frecuencia. Cuando uno lo hace en el espacio, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero voy a detectar una regularidad, en ese caso, espacial. O sea, a ver, decirle. Así que les voy a mostrar una imagen para que se... por ejemplo, una cuestión así súper rápida. Si yo agarro esta imagen, para que como que se motiven y que vean que esto, de verdad, tiene caleta de uso. Por eso yo creo que debería ser visto en ingeniería, en toda la área. Si yo le muestro esta imagen, esta que está acá, esos son patrones que se ven siempre en la arena, en la playa, cuando corre viento, ¿cierto? Este es arena en la playa. Y digo, aquí claramente hay cierta regularidad, ¿cierto? Más o menos todas estas líneas, estas olitas que se ven, están separadas más o menos por la misma distancia. Si ustedes bajan esta imagen, calculan la transformada de Fourier en 2 dimensiones en esta cuestión, justamente como en el ejemplo que les mostré hace un rato de la foto con estos patrones, los pics de la transformada de Fourier de esta imagen deberían indicarle cada cuánta distancia están estos pics. Porque si uno puede hacer un análisis de imágenes, ¿cómo detecto estos patrones? En función de la intensidad del color, porque aquí un poco más blanco justo en el borde. Efectivamente podría ser algo así, pero existen otras técnicas como la transformada de Fourier que te lo dan de una patada. Existen, no sé si conocen este software, que es como específicamente de análisis de imágenes. ¿Dónde está el chat? ImageJ, supongo que lo conoce, no sé. ImageJ, uno carga un video, carga una imagen y uno ahí tiene una pestañita y te calcula transformada de Fourier. Si no lo quieran hacer en Python o en MATLAB, ImageJ es específicamente realizado para hacer operaciones con imagen. Entonces tiene los algoritmos hechos, entonces obviamente hay opciones y configuraciones que hay que hacer para que calcule la transformada de Fourier, pero te entrega, por ejemplo, información respecto a esto. ¿Sí? Si yo quiero, no sé, no sé, puedo buscar como cualquier tipo de... escucha, no era lo que quería. No sé, patrones de la naturaleza, cualquier cuestión. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, esto, no sé, me va a entregar la transformada de Fourier, me debiera entregar esa,
por ejemplo, la distancia típica entre las rayas del... Aquí lo mismo, pues si en el girasol se hago la transformada de Fourier esto, fíjense que aquí hay una regularidad tanto en el ángulo que se forma, hay como cierta estructura geométrica, hay distancias involucradas. Entonces, toda esa información la puedo extraer a partir de aquí en una hoja, todas esas cuestiones las puedo extraer a partir de transformada de Fourier, pero espacial. En señales temporales, entonces ya lo vimos, ¿cierto? Es como de alguna forma más fácil, ¿sí? Si uno puede, búsquense, hay imágenes así, eso es lo que me dice. Si yo tengo una señal cualquiera, entonces hago la transforma de Fourier, así es como se vería, digo, tengo frecuencias que es esencialmente ruido, por ejemplo, lo que me está mostrando acá, y tengo frecuencias súper importantes. Aquí me dice, esta frecuencia es súper importante, será 180 Hz, otra frecuencia, ¿sí? Entonces así es como puedo distinguir comportamientos en un sistema cualquiera, ¿sí? Hay transformadas de Fourier más complejas, resultados más complejos que son un poco más difíciles de interpretar, la gente lo ocupa en física atómica, en caleta de cosas, chiquillos, esto es muy, y en ingeniería harto, en estructura, como les decía, también. Así que esto hay harto para hacer para ustedes, como que les puedo dar hartas señales y que jueguen con esto, que calculen espectro, que calculen las componentes en Fourier, que hagan incluso con imágenes, si es que quieren aprender con ImageJ, les puedo hacer, no sé, ahí voy a pensar que le hago, pero creo que esto sería bonito que como que lo manejen un poco. Ya, fue una clase mucho más larga que lo normal, pero espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta o no, chiquillos. Ya, qué bueno. Si quieren, busquen compresión de JPG y FFT o Fourier Transform y ahí van a cachar otros de los usos que tiene esto. Ya, chiquillos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos de vuelta del receso. Que descansen, que lo pasen bien y cuídense, como salgan con mascarilla. Chao, chiquillos. Nos vemos.